Hola sobrevivientes, hoy por fin después de 2 semanas llenas de ansiedad, por fin pude hacer un video al respecto de lo que los animales serán y harán en Project Zomboid en la futura Build 42. Así que sin esperar más, vamos al lío. Sobre estas 25 cosas que debes saber sobre los animales en Project Zomboid. Número 1. Animales de granja y animales de caza entrarán en la Build 42. Las mecánicas de caza serán todavía bastante limitadas, como complemento a lo que es el árbol tecnológico. Si no sabes lo que es el árbol tecnológico, vea este otro video. Animales con inteligencia artificial limitada que mejorará en próximas actualizaciones. Como vimos en anteriores videos, los animales tendrán algunos comportamientos como agitar las alas, buscar comida por el suelo, se sientan y descansan. Comen hierba del suelo que vuelve a crecer. Comen de un abrevadero que puedes robar o crear. Los animales tendrán diferentes etapas de crecimiento y contarán con diferentes parámetros como hambre, sed, salud general y tamaño del recinto. Cuanto más grande sea el animal, más carne producirá. Se contarán con razas en el juego, por lo que puedes tener varios tipos de carne, tipos de leche y con los hips adecuados, un semental. Etapas de crecimiento realista. Una vaca puede tardar 2 años de juego en crecer completamente, pero esto podrá ser modificado en las opciones del juego. Las vacas podrán dar leche durante cierto periodo después de dar a luz a una ternera. Cuanto más se ordeñe, más leche dará. Por el contrario, dejar una vaca con las ubres llenas durante mucho tiempo causará problemas y una disminución de lactación. Puedes esquilar las ovejas y la lana volverá a crecer. También te darán leche. Las gallinas pueden poner huevos. Si hay un gallinero, lo usarán. Si no, los pondrán en el suelo. Los huevos pueden ser fertilizados por un gallo. Si los dejas por un tiempo, pueden invocar polluelos. Se tendrá que tener un gallinero, el cual se debe abrir cada mañana y cerrar cada noche, o viene Mr. Fox por las gallinas, con manchas de sangre incluidas. Cría de animales. Los animales tendrán un conjunto de genes abstractos heredados de los padres, desde cantidad de leche hasta esperanza de vida, pasando por fuerza, apariencia, genes y mucho más. Así que diviértete buscando los de hips perfectos. Pero todo esto se observa durante la vida fértil del animal, como en la vida real. Todo sería más evidente conforme tengas más experiencia y así poder mejorar la descendencia. A lo largo de las generaciones se podrá mejorar el ganado con mayor producción de leche, huevos o mejorar la producción de carne después del sacrificio. Encontrar nuevos animales para diversificar y mejorar la reserva genética. Esto será fundamental para promover la interacción con otros jugadores y otras facciones. Cuidado con la endogamia. Los animales creados de base pueden tener una bomba de tiempo interna, en forma de genes recesivos que pueden matar a todos tus animales si no existe variedad entre ellos. Más animales como ardillas, aves más grandes, ciervos y animales domésticos. Animales para la caza. Pueden tener caminos y lugares donde comer y detenerse a beber. Puedes encontrar rastros por medio de rebuscar. Esto se refiere a excremento y tal vez huellas. Dependerá del jugador encontrar y memorizar las rutas, así como saber si hay algún macho, cuáles son jóvenes o si alguno de estos está preñado. Hasta aquí tenemos información bastante resumida de todo lo que está planeado para la Build 42. Dentro de una de las actualizaciones más recientes está Migration vs Craft, que nos da solo un poco más de información de la Build 41.72, pero si quieren más información vayan a este otro video. Lo que podemos decir de nuevo es de cuanto al crafteo y el árbol tecnológico. A grandes rasgos dice: un herrero hace un martillo, pero su calidad también depende de la madera y el resultado final depende de la calidad de los materiales, y esto es de la experiencia del jugador. Como las cajas de madera, con menor experiencia se arma una peor caja de madera y viceversa, con mayor experiencia una mejor caja de madera. En este caso depende de la experiencia de ambos para determinar la calidad del artículo final. Y bueno sobrevivientes, eso es toda la información que se tiene hasta la fecha sobre los animales en Project Zomboid. Déjame saber en los comentarios qué opinas sobre todas estas noticias. ¿Crees que están exagerados? ¿Crees que faltan más detalles? Y de antemano me gustaría agradecerles por estar aquí y decir que en las próximas semanas ya estaré un poco más activa en redes, ya que mi computadora se siente un poco mejor. Y hablando de eso, recientemente me activaron la pestaña de supergracias y me ayudaría bastante que le dieras un uso para poder traer la computadora más rápido. Si lo usas, mándame una captura a mi Instagram y en el futuro video te daré las gracias. No olvides suscribirte, seguirme en Twitch, donde vamos a jugar juegos raros indie y Project Zomboid, y todo lo que salga de los directos va a mi canal secundario. Así que suscríbanse. Eso sería todo por el momento. Nos vemos hasta la próxima.